Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Oremos. Amado Dios, en esta mañana queremos agradecerte tus bondades, tus misericordias, Señor, que se renuevan cada día. Gracias, bendito Padre, porque nos has dado la oportunidad de despertar esta mañana y poder agradecerte tu don de vida, Señor. Reconociendo que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, eres el Creador, eres el Rey del universo, Señor, y que no hay nadie como tú, el único Dios verdadero. Gracias, bendito Padre, porque tuviste a bien traernos a tu templo, Señor, para adorarte, para glorificarte, para reconocer tus grandezas, reconocer tus bondades y reconocerte también como nuestro Señor y Salvador por medio de Jesucristo. También queremos reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que es a través de Él que te suplicamos que esta mañana tu palabra, Señor, pueda llegar no tan solo a la mente de cada uno de los que lo escucha, sino también hasta el corazón, Señor, de cada uno, para que podamos poner por obra tus ordenanzas, tus estatutos, tus principios, mi Dios. Te damos gracias en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos, familia pastoral, de regreso nuevamente. Sabemos que tuvieron un viaje muy, no digamos largo, sino muy corto ya estando allá, ¿no? Y se les echó de menos. Espero que ustedes también nos hayan echado de menos, ¿verdad? ¿O se acordaron de nosotros? Bueno. Bien. Estamos dando también la bienvenida a los hermanos a través de las redes sociales, la familia virtual. Y hoy por hoy también queremos darles gracias a ustedes que cada semana están conectándose, ya sea en vivo o también si están escuchando las transmisiones durante la semana, ya que tenemos diferentes redes con las cuales ustedes se pueden conectar. Bueno, ya tenemos 3-4 semanas de que dimos inicio a nuestro estudio ¿Quién es Jesucristo? Descubriendo la nueva vida en Cristo. Y hoy el tema que vamos a tratar de poder comprenderlo es que Jesús está vivo. Ya vimos hace un rato, escuchamos hace un rato el versículo de Juan 3:16 que dice, ¿qué pasó otra vez aquí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué respuesta le podemos dar? Vamos a tratar de hacerlo un poco, como decíamos, dinámico para que no se me vayan a dormir, aunque sabemos que acaban de despertar, ¿verdad? Pero a veces luego es un poco, si nada más habla el que está enfrente, pues como que dice uno, bueno, da sueño, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Jesucristo? Andrew. Who is Jesus? El Hijo de Dios. Oh, gracias. Josué. El Salvador. Hermana. Su proveedor. Hermano Albino.
el dador de la vida. Muy bien. Entonces, aquí estamos descubriendo quién es realmente Jesús. La primera vez o la primera semana vimos Jesús es, ¿qué? El autor de la vida. ¿Sí? Decíamos que en el principio era el ¿qué? El verbo. Y el verbo era Dios, ¿verdad? También. Por Él todas las cosas fueron hechas, creadas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho jamás, ¿verdad? Entonces hay un dicho en el mundo que dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya todo está creado. El segundo tema fue Jesús, el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Dijimos que no nada más no nada más lo lava, sino que lo quita, ¿verdad? Y la semana pasada el tema fue Jesús, el buen pastor. Y mencionábamos que es el buen pastor porque también hemos oído que hay malos pastores. Por supuesto, el que tenemos hoy aquí, no, ¿verdad? Nuestro pastor no. Pero bueno, Jesús el buen pastor y hoy es Jesús está vivo. Solamente este estudio es muy corto, van a ser 2 más. La próxima semana tendremos Cristo es mi abogado, ¿verdad? Y el sexto es Cristo es mi rey. Sí, ahí es donde va a estar la diferencia, no nada más de Salvador, no nada más de Cordero, no nada más de proveedor, sino también es de mi rey. Bueno, vámonos a las afirmaciones. Bienvenido, hermano Pedro. ¿Están listos? Página número 12, paso número 4, Jesús está vivo. Primera, podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte. Rita, ¿tu respuesta? Falsa. ¿Cuántos están de acuerdo con Rita? Falsa, ¿verdad? Bien, la segunda, todos serán resucitados después de la muerte. Hermana Isa. ¿Verdadero? ¿Cuántos están de acuerdo con la hermana Isa? Muy bien. Si no están de acuerdo, se pueden ir, ¿eh? Digo, se pueden ir esperando porque vamos a ver si es cierto o no. Siguiente. Es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación. Ivonne. ¿Verdad? ¿Cuántos están de acuerdo con Ivonne? Bien, bueno. Creo que todos coincidimos en esta mañana. La primera es falsa, la segunda verdadera y la tercera verdadera. Veamos nuestro estudio. Dice, el primer punto es Jesús está vivo. Y en la primera, el punto número 1 dice, era un domingo por la mañana después de la crucifixión de Jesús. Y de repente, ¿qué sucedió que interrumpió la tranquilidad del momento? Un gran terremoto, muy bien. ¿Algunos de ustedes han estado en un gran terremoto? ¿Quién lo recuerdan? ¿Sí? ¿Qué sintieron? Sí. Muchos edificios cayeron. ¿Ese fue el terremoto de qué? ¿De Nodrich, creo? ¿O cómo se llama? 96, 92. Sí. Yo recuerdo ese terremoto que fue así, como para arriba y para abajo. Yo nunca había sentido uno así. Había sentido los de así, ¿eh? Esos que se van uno para arriba, como que dice, ay caray, como que se mueve el piso, ¿no?
Yo recuerdo el terremoto del 85 cuando mi hijo Andrés nació, el papá de Andrew, en México, y fue uno de los... Yo, gracias a Dios, me libró de la muerte ese día porque cambiamos, ya se los he comentado, me cambiaron de turno. Yo trabajaba en un hotel, así como mi hijo Andrés, que ahora trabaja en un hotel. Yo también trabajaba en un hotel en aquel entonces. Y me tocaba trabajar en la mañana, pero hubo quien me pidió que cambiara mi turno, su turno, porque tenía otras cosas que hacer. Le dije, está bien, y él se fue a hacer el turno y yo me quedé en casa, ¿verdad? Pero sí, lo sentimos, vivíamos como a 2 horas de distancia y logramos ver, nos dimos cuenta de esto, nos percatamos, fue terrible. Iba a Puebla. Fíjese. Sí, a Puebla se la libró, ¿verdad? Entonces, en este caso, fíjense que, imagínense cómo fue ese terremoto. ¿Sí? Estaba todo tranquilo y empieza un terremoto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el pasaje. Mateo 28, del 1 al 4. ¿Me ayudan a leerlo? Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron ¿quiénes? María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, ¿qué había hecho? Descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. 4. Y de miedo de él los guardas o los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Sí? Cuando uno tiene temor, hay 3 formas en las cuales respondemos. Una, corremos por temor. La otra es, nos enfrentamos por temor, pero la otra es, nos paralizamos. Nos quedamos como muertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió que interrumpió la tranquilidad del momento? ¿Cómo? Hubo un gran terremoto. ¿Sí? Hubo un gran terremoto. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el ángel a las mujeres según Mateo 28? Del 5 al 6, leamos. Dice, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús, el que fue crucificado. Y el 6 dice, no está aquí, no está aquí, pues ¿a qué? Ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aunque, ¿qué decía la hermana Isa? Aunque se sorprendieron. Jesús ya les había dicho esto, que iba a morir y a resucitar al tercer día. ¿Cuántos de nosotros no, muchas veces Dios nos ha dicho muchas cosas a través de su palabra y luego resulta que no nos acordamos? ¿Sí? Por eso es la importancia de estar constantemente conectado con la palabra de Dios, más bien, no constantemente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué significa todo el tiempo? ¿Y en inglés? Todo el tiempo. ¿Y qué significa en chino? Todo el tiempo. Sí. Bueno, entonces, en Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿A dónde? A Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. ¿Y qué le iba a pasar? Ser muerto. ¿Sí? Y además, ¿iba a qué? Ya lo había dejado bien claro. ¿Y por qué no nos acordamos? Decía, ¿no?
Entonces, estamos en la número 3. Ahora vamos a ver la respuesta. Dice, no lo resucitó, no solo resucitó, sino que ¿qué? Nos dice que luego fue que, ¿quién tiene? Fue alzado, bien. Además de ascender, ¿qué fue lo que prometió? Que un día volvería, ¿sí? Sí, obviamente esta respuesta, fíjense que hace un rato le comentaba a mi nieto Andrew, le traje un libro, tiene 13 años Andrew, entonces todavía no maneja, ni sabe, ¿no? Pero entonces le traje un libro del DMV y le dije, te traje esto, está bien que seas muy inteligente, pero lo inteligente, si no tienes la información, de nada sirve. Entonces, necesitas conocer las leyes a través de este libro y entonces ya después vas a saber qué significa, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hubiéramos leído Hechos 1, 9 al 11, no hubiéramos sabido qué responder a la pregunta, ¿verdad? Pero ya como ya lo leyeron cada uno de ustedes, entonces por eso es que dicen, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue que alzado. En otras versiones dice levantado, ¿sí? Ascendido también significa lo mismo. Y bueno, y en el 11 dice, y los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Jesús lo prometió, dijo, me voy, pero voy a regresar, ¿sí? Entonces ahí está la respuesta, fue alzado y además de ascender, él prometió que vendría de nuevo. Uh-huh. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O que les está quedando claro? O más bien, ¿me estoy explicando? Sí. Obviamente ustedes, tengo una ventaja con ustedes porque ustedes ya se la saben todas, de todas, pero si algún hermano o alguna, algún hermano o algún amigo que esté viéndonos a través de las redes sociales no tiene alguna pregunta, pues mándela por el chat y nuestro hermano Josué nos va a ayudar con la respuesta, ¿cierto, Josué? Si te mandan preguntas, tú nos ayudas. Bueno, gracias. Entonces, ahora vamos a Romanos 1:4. ¿Qué dice? ¿Que fue declarado hijo de quién? ¿Con qué? Con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí dice que la resurrección de Jesús es un evento único, salud, en la historia del mundo, tan extraordinario que a muchos les parece increíble. Pero Romanos 1:4 dice, resalta la importancia de la resurrección cuando dice que Jesús fue ¿qué? Declarado Hijo de Dios, ¿por la qué? ¿Por la resurrección? Bien, por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? No podemos resucitar si no estamos ¿qué? Si no estamos muertos. ¿Sí? ¿Sabían que, bueno, más bien hemos escuchado muchas veces que hay una expresión que dice muertos en vida? ¿Sí la han oído, verdad? Sí, muertos en vida, no necesariamente que estamos muertos físicamente, pero se refiere a que estamos muertos ¿cómo? Espiritualmente. ¿Sí? O sea, nuestro programa que está instalado es el programa de la maldad, es el programa del pecado. Algunas veces he escuchado que mencionan, dice, que algunas personas dicen, es que esto está mal porque pecó, o algo así. Déjenme a ver si me recuerdo. Sino que esto está mal porque pecó. Y hay otra expresión que dice, no, pecó
porque está mal, ¿sí? Pecó porque está mal. A ver si después me entiendo y luego les explico. Bien, continuamos. Dice que... ¿Sí dice o no dice? No sé qué me pasa con este control ahora, ya está fallando. Ok, Primera de Corintios 15 del 12 al 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Esto es algo que era un rumor que corría por ahí, ¿verdad? Y decía, la pregunta es, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y el 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y entonces si Cristo no hubiera resucitado, no habría resurrección. Y tampoco dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Tampoco resucitaríamos, ¿sí? Es que son corrientes de pensamiento que se han corrido por siglos se anda diciendo eso, ¿no? Hay gente que dice que no, pues que te mueres y una vez muerto ya no pasa nada. ¿Sí? Otros dicen que no tan solo vas a morir, sino que vas a volver a vivir, pero dice que puedes volver a vivir o a nacer, pero como si fueras bueno, algunos dicen que otra vez en ser humano, ¿verdad? Pero hay otros que dicen que puedes venir como si fueras un perro o si fueras un animal, ¿perdón? Encarnarse, volverse a encarnar, sí. Pero algunos dicen que podrías volver, pero como si fueras un árbol, o sea, y bueno, puros disparates, ¿no? Sí. Sí, bueno, son ideas que en un momento dado, pero ¿qué dice la palabra? Es ahí donde la diferencia, la pequeña gran diferencia. Así es de que en el número 5 dice, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Según el verso 13. No habría resurrección, ¿verdad? No hay resurrección de muertos, ni Él ni nosotros. Y la 17 dice que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. ¿Qué significa eso de vano? Hermano Pedro. Como no creer. ¿Qué más? Ivonne, ¿dijiste? Falsa. Vana. Sin importancia, sí. Hueco, ¿sí? Vano es hueco, vacío, sin nada, ¿sí? Esto normalmente anteriormente lo comentaban cuando en los concursos de belleza, ¿no? Por fuera, tanto en hombres como mujeres, cuerpos esculturales, pero nada más abrían la boca y decían, no, mejor cállate, ¿no? Porque parecía que no tenían nada, ¿eh? Como aquella que dijo, ¿quién fue Confucio?, le preguntaron. Y dice, es que es el que inventó la confusión. Sí. Por cierto que no ganó el concurso de mis no sé qué. Ya se imaginarán por qué, ¿verdad? Entonces, seguimos. Y nosotros, dice, ¿qué nos espera? Hay una pregunta. ¿Y a nosotros qué nos espera? Entonces, muchos quieren creer que con la muerte se acabó todo. ¿No les parece que tendrá que rendir cuentas a Dios después de esta vida? O sea, no quieren rendir cuentas a Dios. Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias. Y aún bueno, yo como creyente a veces me he dado cuenta que no vivo la vida como Dios quiere que la viva.
pero a veces es por ignorancia, porque no sé, pero a veces es por ignorancia, porque no quiero. O sea, la parte negativa, la parte del pecado, como Pablo nos comentaba, dice, miserable de mí. El pecado que no quiero hacer, ese es el que termino haciendo, y lo que sí quiero hacer, eso no lo hago. Entonces, queremos vivir nuestras vidas a nuestra manera. Queremos que el Evangelio se adapte a mi vida y no yo adaptarme al Evangelio, a la palabra, ¿verdad? Lo comentaba ayer con Rita, decíamos, a veces nosotros leemos la Biblia y queremos que la Biblia diga cosas, y a eso le llaman y exégesis. Y cuando nosotros, pero en realidad lo que la palabra de Dios dice, eso es, nos guste o no nos parezca o no nos parezca. La palabra de Dios es clara. Sí, es a través de la palabra. Sí, hermano Pedro, ¿iba a hacer un comentario? No, está bien. Ok. Entonces, sí, hermano Albino. Eh, sí, la palabra, precisamente es una de las cosas que eh, estamos tratando de ver, ¿verdad? Con referencia a que a veces vienen lobos rapaces vestidos de oveja, eso ya lo hemos hablado, ¿eh? Son personas que tienen una elocuencia para hablar, que no sabemos cómo, pero nos duermen. Y entonces ya, pero después resulta de que todo lo oculto sale a la luz cuando hay una mala intención. Y pero resulta de que nosotros nos pasa eso porque no tenemos conocimiento. Si adquirimos el conocimiento podemos tener discernimiento de espíritus. Sí, con la palabra, si podemos tener discernimiento, ¿perdón? Sí, discernimiento de espíritus. Entonces se van a dar cuenta si el que está hablando desde el corazón, por amor, o el que está hablando está por interés. Entonces, hay algo, a veces aunque no nos dices, no sé, pero tiene un algo, un no sé qué, que tengo una mala, como que me da mala espina, ¿no? Sí. Bueno, a veces pasa. A veces. Sí, pero veamos que el Espíritu Santo nos da, nos ayuda con eso, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 15:32 dice, ah, hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. Dirán con los de 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sí. Eso es precisamente lo que está pasando con muchas personas. Pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿Habrá una resurrección? ¿Sí resucitaremos o no? ¿Nada más los creyentes o nada más los que no son creyentes? Todos vamos a resucitar. Unos para condenación y otros para vida eterna. Dice Juan 5, del 28 al 29, nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Si nosotros estamos vivos, lo vamos a oír. Y si estuviéramos muertos, lo vamos a oír. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Habrá una resurrección? Sí habrá resurrección. Para algunos para vida y otros para condenación. En este caso, para vida, ¿qué significará eso?
para vida eterna con Él, y los de condenación, separados de Él, ¿verdad? En el lago de fuego, donde está el crujir de dientes, ¿verdad? Dije, de por sí, si ya no tengo dientes, ahora con la crujida ya no, mejor me quedo acá. Entonces, fíjense, no sé qué está pasando, muy, muy interesante. Pongo imágenes en la presentación y desde la semana pasada se desaparecen aquí. Ya son 2 veces. La semana pasada dije, bueno, alguna cosa, pero otra vez, no sé qué está pasando. Y salen las letras. Dice, ¿por qué la avestruz esconde la cabeza? Imagínense que aquí hay una avestruz, porque primero estaba ahí. Eso era lo primero que había puesto, ¿eh? Antes de poner las letras había una avestruz. Entonces, ¿y cómo creen que estaba? ¿Sí? ¿Por qué creen que el avestruz esconde la cabeza? Porque piensa que nadie le va a hacer daño. Dice, porque cuando se siente amenazada, mete la cabeza. Y así piensa que ya pasó todo, ¿eh? O no pasa nada, ¿no? Igual, esto es así, igual que el que dice que no quiere creer que va a haber resurrección. Pero ¿será que porque no quiere creer no habrá resurrección? No es si quieres o no quieres. Todos vamos a pasar esa resurrección. Entonces, lo que nosotros necesitamos estar conscientes de eso y buscar es que cuando resucitemos sea para vida eterna. Y fíjense que, aunque no necesariamente, he escuchado varias predicaciones que dice que nos van a dar premios, ¿verdad? Que nos van a dar coronas y que una mansión allá, como, bueno, las de Beverly Hills se quedan chiquitas comparadas con las de allá, pero en realidad ¿tendrá alguna importancia eso allá? Si estamos en el cielo con Dios. Aunque sea de panzazo, dice Ivonne. Bueno, va a haber unas recompensas. Sin embargo, el punto era ¿no? ¿Qué tan importante será todo eso comparado que estamos delante de la presencia de Dios? Todo el tiempo. Si, si en el lago de fuego va a haber el llorar y el crujir de dientes y que no se acaba, eso, ahora imagínense estar gozoso todo el tiempo. Podemos empezar a experimentarlo desde aquí y ahora. Siempre me acuerdo de la hermana Lilian que decía, desde aquí podemos empezar. Desde aquí podemos empezar a gozarnos. ¿Sí? Entonces veamos, dice, en Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la pregunta. Cuando Jesús oyó a su amigo Lázaro, más bien, cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto, ¿qué fue lo que le dijo a la hermana Marta? Creo que lleva H, Marta, ¿verdad? ¿No lleva? Sí. Es que es muda, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bien, gracias. Yo les comentaba hace algún tiempo, van a disculpar mi falta de fotografía, ¿no? Porque
No, no se trata de disculparme, me dice, tienes que aprender a escribir bien. Por eso es que ahora ya escribo con mayúsculas y minúsculas. Es que antes nada más pura mayúscula, así decían, no, no importa. Pero ahora también las reglas gramaticales ya cambiaron. Dicen que aún en mayúsculas hay que poner acentos. Wow, dije, me la ponen más difícil, pero bueno. Dice, yo soy la qué? La resurrección y la vida. ¿El que qué? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sí está? De esa manera, a través de que la palabra, fíjense, cómo nos va dando certeza, nos va dando confianza, nos va dando seguridad de que nosotros, si realmente somos hijos de Dios, entonces vamos a disfrutar de eso, de esa experiencia, que los que no creen se la van a perder. Entonces, ¿sí vamos? ¿En qué punto vamos? ¿La número 13? Ah, la página número 13, sí. Ok. Dice Juan 11, 45 al 48. ¿Lo leemos? Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en quién, en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. El 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué hicieron? Se reunieron el concilio y dijeron que, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Esto quién lo decían? Los fariseos, ¿verdad? Los fariseos. Luego dice, terminó preguntando, ¿crees esto? Luego, cuando Lázaro se había levantado de los muertos, muchos creyeron en él, pero no todos, pues miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros, bueno, yo por ejemplo me recuerdo que cuando se me acercaba alguien a hablarme de Dios y yo me sentía amenazado? Recuerden que nosotros tenemos una manera de responder a ciertas circunstancias y a veces reaccionamos por instinto, ¿sí? Y entonces como instinto de supervivencia. Y cuando alguien se me acercaba a hablarme de las cosas de Dios, yo trataba así como que poner mi escudo protector, me protegía, así como atacando a veces, pero era por temor. Y como era bueno, sigo siendo, pero en aquel entonces era más ignorante de lo que soy ahora, entonces pues me daba miedo, ¿no? Poder hablar con alguien acerca de las cosas de Dios. Entonces, imagínense en este caso, los fariseos se sentían amenazados, ellos tenían temor de que les fuera a quitar su negocio, ¿eh? Jesús. Ahora, en Hechos 17, 30 y 32 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sí? Ahora manda a todos los hombres que en todo lugar, al mundo con qué, con justicia, con haberle levantado de los muertos. Y el 32 dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos que hacían y otros, ya te vamos a oír acerca de esto otra vez, ¿eh? Se burlaban. Entonces, yo no recuerdo haberme burlado así tan abiertamente, pero sí me burlaba, ¿sí? Pero era por lo mismo, era ignorante, sí, hermana. Qué bueno que no, porque si no, sí, hermano Albino.
Sí, su experiencia en la niñez. Ujú. Bien, sí, lo que comenta el hermano Albino, para los hermanos que están en las redes, en la familia virtual, dice hermano Albino que su abuelito era, eh, leía la Biblia y oraba todos los días. Sin embargo, miembros de su familia, sus primos, ¿cierto? Se burlaban de su abuelito. Mm, y ahora, pues el resultado de sus vidas ha sido vidas de desastre, ¿verdad? Y como en el caso del hermano Albino y algunos otros miembros de su familia que no se burlaban de él, su vida ha ido siendo transformada, ¿verdad? Dios los ha tenido para que han recibido el mensaje de salvación y ahora algunos de ustedes ya son salvos, ¿verdad? Qué bueno, para gloria de Dios. Entonces, ¿hasta aquí todo va bien? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, si continuamos, dice, allí Pablo, sí hermano, no, perdón, no me hagas sentir mal, por favor. ¿Dónde estaba? Bueno, dice, allí Pablo habló a la gente de Atenas, exhortando a todos los hombres que se qué. ¿Sí la contestaron? ¿Arrepintieran? Porque Dios ha establecido un día en que qué. Juzgará al mundo con justicia. El juicio viene, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Sí, es mejor esperemos que nuestras familias principalmente, ¿verdad? Obviamente Dios vino a salvar al mundo, a toda la gente, pero em, esperemos que... Yo tengo varios miembros de mi familia que no son creyentes y a veces trato de hacer como que no siento nada, pero a veces sí llego a sentir, ¿no? Digo, "Uy, de verdad, qué, qué, qué terrible va a ser si es que no aceptan a Jesús". ¿Sí? Y el problema que yo veo en mi familia es que no he sido un verdadero ejemplo de cristiano. Y eso pues lamentablemente afecta, porque soy un mal testimonio para ellos. O quizás no, ¿verdad? No lo sé. Porque no, sí hermano, perdón un segundito. Porque no me comporto conforme a la voluntad de Dios. Eso es ser un mal testimonio. O es como, por ejemplo, este, ahí donde vivimos nosotros, en los apartamentos, hay varias familias, son como 8, somos 8, y entonces cuando hacen fiesta, se reúnen todos ellos. Bueno, más bien se invitan. Unas veces nos invitaban a nosotros, pero ya no nos invitan. ¿Y vieran qué dolor me da? No es cierto, no me da ningún dolor. Gracias a Dios que no me invitan, ¿no? Porque si no ahí estaría ahí haciendo la bulla, ¿no? Pero por otro lado, yo no les he sido así como que para que puedan, ni siquiera se acercan a mí a preguntarme, oye, pues, bueno, ¿tú qué onda, no? ¿Qué pasa contigo? Sí, hermana Carmen. Oh, no es pecado que te inviten, de que vayas a las fiestas, no. Me refiero que
Ellos se juntan y empiezan a tomar, empiezan a bailar, empiezan a hablar pues de una manera muy especial, ¿verdad? Diferente. Entonces, y yo normalmente no me reúno con ellos, pero luego a veces, fíjense, y es ahí donde yo puedo decir que soy como un mal testimonio, ¿verdad? Porque mm, no soy, ¿cómo podríamos decir? No ayudo, digamos, o no sé cómo podría explicarles. No por un lado no convivo, sí. Sí los saludo, a todo el mundo saludo, pero hasta ahí nada más. Entonces, quizás no hago lo suficiente, vamos, para hacer un buen testimonio de parte de Dios. No. Es que no encuentro tema de qué hablar, la verdad. No sé hablar de fútbol, no sé hablar de... Oh, sí. No, bueno, sí, continuamos. Está en chino, ¿no? Ah, no, en japonés digo. Sí, bien. Sí, hermano Pedro. No, y no está mal. Lo que pasa es que yo no le sé de eso. Está bien. ¿Perdón? Ah, oh. Sí. Sí, perdón un segundito, Carmen. Josué. En parte es mi perspectiva, no me han dicho nada. Sí. Sí, empezar por otro lado, ¿verdad? Sí, ya entra. Bien, sí. Sin embargo, digo, bueno, perdón, pastor, un segundito. Un segundito, hermana Carmen. Oh, qué bien. Sí. Yo no bailo, pero le estoy haciendo así, mire. Sí, pastor. Sí. Bien. Ok. No, en la oscuridad. Sí. Sí. De carros, oh, ok. Sí. Oh, bueno,
O de carros. Ok, pues hay que documentarse, ¿verdad? Para... Gracias, pastor. Sí. Bien. Ok, bueno, luego, ¿no te dicen San Pedro? Sí, bueno, a veces es las burlas, ¿verdad? Entonces, si Jesús se burlaron de él, de lo que él hablaba, nos va a pasar a nosotros y no hay ningún problema, ¿no? Continuemos, dice, verso 32, al oír de la resurrección de los muertos, unos, dice, se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto. Vamos a pensar por un momento en estas preguntas. ¿Creo que Jesús ha resucitado? Hay 3 respuestas, sí, no o no sé. Marca la que tú creas que calificas para ella. Número 2, creo que Jesús da vida eterna. Sí, sí, no o no sé. La siguiente, creo que seré resucitado después de mi muerte o para vida eterna o para condenación. Sí, no o no sé. ¿Ya les respondieron? Bueno, entonces, ahora dice que no es suficiente solo con saber, si hay resurrección, hay que creerlo, dice. Como vimos en Juan 11, 25 y 26, los que creen no morirán eternamente. ¿Pero qué significa morir, decíamos? Morir es vivir, dejar de existir. ¿Perdón? Para que Pablo decía, para mí el vivir es y el morir es ganancia. Sí. Bueno, es cierto, y otra es, dice, morir es estar separados de Dios por toda la eternidad. Entonces, la número 9, nos queda poco tiempo, vamos a continuar. Dice la número 9, primera de Corintios 15, 55, dice, ¿dónde está? Es una pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan. ¿A quién le vamos a creer? A Dios, ¿verdad? Lamentablemente los que no conocen, ¿a quién le creen? Al mundo, al enemigo, al diablo, ¿verdad? Dice, algo grande espera a los que han creído en Jesús. ¿Qué es eso grande? La resurrección, la salvación, la vida eterna. Veamos 2 de Corintios 4:14. Y dice, sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Nos resucitará con Jesús, ¿eh? Algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre, juntos con todos los que han creído en Él. Por lo tanto, el verso 18 dice que no debemos enfocar la atención en ¿qué? En las cosas que se ven, sino en las que ¿qué? ¿Pero por qué? Porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven, denos algunos ejemplos de cosas que no se ven. El aire no se ve, no se ve. El espíritu. Algo un poco más, no concreto, pero algo más específico.
A Dios no lo podemos ver. Entonces debemos de enfocarnos en Dios, ¿verdad? En Cristo. Pero, ¿qué otras cosas que no se ven? El cielo no lo vemos. Se las pongo más fácil. El fruto del Espíritu. ¿Eso? No se ve, pero sí se ve. ¿Cuáles son? El primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, bondad, luego empieza con F, fe, y hay otra palabra que empieza con F. No es fidelidad. Bueno, es que está como fe y fidelidad ahí. Y la última, templanza, que en otras palabras es, decía el pastor, que nosotros debemos tener dominio propio. Y ese es parte del entrenamiento que necesitamos tener cada día de nuestras vidas, cada instante de nuestra vida. En realidad, fíjense que estaba viendo un documental de jugadores de básquetbol, no, de tenis, de tenistas, y uno de los entrenadores le decía a uno de los jugadores, o más bien compartía que, creo que se llama Nadal, algo así, un campeón mundial de tenis. Y el tío de él es su entrenador. Y dice, una de las cosas que tiene Nadal es que en los entrenamientos no está entrenando. Dice, está jugando un torneo de Copa Mundial en cada entrenamiento. Hace un rato comentaba con Andrew cuánto tiempo se necesita para, o ayer creo que lo comentábamos, para lograr tener, ¿cómo se llama?, maestría en lo que se hace. Y dicen que se necesitan 10,000 horas de práctica para ser un virtuoso, ya sea del piano, del violín. Andrew toca el saxofón también, bueno, del saxofón, pero depende del tiempo que le dediques, va a ser la maestría que vas a desarrollar. Nosotros, ¿cuánto tiempo deberíamos de estar entrenándonos? O más bien, no entrenándonos, y no jugando, sino estando en una batalla constante, la guerra, ¿verdad? Dice. Entonces, bueno, ya dieron las respuestas, dice, hay que enfocarnos en las cosas que, no enfocarnos en las cosas que se ven porque son temporales, pasajeras, pero sí enfocarnos en las cosas que no se ven porque son eternas. Recordemos que no dice que no trabajemos, no dice que no podemos tener bienes materiales, no está diciendo eso, porque a veces se confunde, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna ocasión en México que una familia, el papá sacó a los hijos de la escuela porque decía, no, es que ya se va a acabar el mundo. Entonces ya no tiene, y ya viene Dios, ¿sí? Y lo sacó de estudiar. Y pues eso no estuvo bien, ¿verdad? Pero bueno, dice, ¿cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? ¿Alguna idea? Rit. Creer en Jesús, ¿sí? Ivonne. Mantener la creencia, muy importante. Sí, una vez que ya aceptamos a Jesús, ahora dice que hay que perseverar hasta cuándo, hasta el fin. ¿Cuál fin? La venida de Cristo o mi muerte, o hasta que nos muramos, perseverando, ¿eh?
Entonces, ¿debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo o si son indiferentes a sus promesas? ¿Qué piensas, Carmen? Parece una pregunta capciosa, ¿verdad? ¿Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo o si son indiferentes a sus promesas? Sí nos debería de importar por ese lado, pero nos debería de importar las críticas, las burlas de ellos. No, ¿verdad? Creo que tiene dos connotaciones. Por un lado, sí importarnos porque si para Cristo dice que Él vino para salvar a toda la gente, entonces, aun cuando ellos se burlen, Jesús vino por ellos también. Entonces no somos nosotros como los que vamos a decir, bueno, a este sí le digo porque me cae bien o a este no le digo porque me cae mal. Hay que decirles, ¿verdad? En un momento dado. Y si no, pues cada quien va a dar cuentas de sí mismo. Sí, Josué. Sí. Bien. Sí. Bueno, ahí ya no quedó en ti, ¿verdad? Es por parte de ellos. ¿Qué le decimos a Josué? ¿Que siga de amigo de sus amigos o qué? Bueno, la mejor respuesta que te puedo dar es pregúntale al Espíritu Santo. Sí, porque Él te va a decir si continúas o no, ¿verdad? Y en su momento, pues dice que sí, y bueno. Choca. Bien. Sí, es diferente, ¿verdad? Bien, sí, bueno, como decíamos, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a hacer lo correcto, ¿no? A veces no necesariamente es una persona en específico, sino situaciones que van a ir aconteciendo con nuestro diario vivir. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del estudio de hoy y la próxima semana recuerden que ya nada más vamos al paso número 5 y por último el número 6. El paso número 5 dijimos que se llama Cristo es mi abogado, ¿verdad? Sí. Entonces, esperemos que este estudio haya sido de bendición y decíamos, por cierto, hermano Josué nos comentaba el otro día acerca de cómo conectarse a través de las redes sociales y cómo compartir, ¿verdad? Si quieren la próxima semana, podría ser que para poder compartir cuando un estudio sea de bendición, él nos va a decir, para los que no sabemos en cuanto a la tecnología, cómo hacerlo.